Me lo dejó difícil. No estaba de acuerdo con este orden de oradores, pero bueno. Me tocó. Y quiero confesarles algo. En este momento yo estaba acá y pensaba en el inicio de lo que decía Jesús y lo que recién Mario, Emiliano y Maru explicaban al inicio de esta jornada, y ver todo un salón lleno de radicales, muchos radicales, que asumen muchas responsabilidades hace muchos años, que ponen el cuerpo, que creen profundamente en nuestro partido, en nuestros valores, en nuestros ideales. Y yo de pronto tenía un déjà vu allá por los 90, cuando era de la Juventud Radical del Centenario, y nos juntábamos los sábados a escuchar a Jesús. Seguramente después nos íbamos a tomar una cerveza para tratar de interpretar qué era lo que nos había querido decir. Creo que eso habla de lo que significa el espíritu de este partido, en donde todavía contamos con gente que nos enriquece como Jesús Rodríguez. Así que yo quiero agradecer a los organizadores por haber tenido la posibilidad de escucharte una vez más, Jesús. Bueno, a mí me toca hablar del tema, pero creo que hay muchas cosas que introdujo como una visión Jesús de lo que significa, y en su final con respecto a comprender qué es o qué, de qué estamos hablando cuando hablamos de transparencia. Y estamos hablando justamente de confianza, de ser confiables, ya que administramos el dinero cuando nos toca, en donde nos toque, porque así lo deseamos, así lo elegimos. Administrar el dinero del erario público genera que tengamos que tener algunas herramientas que generen confianza en la sociedad para que justamente esté tranquilo de qué es lo que hacemos con la plata de sus impuestos en este sistema republicano, democrático que hemos elegido vivir. Y de alguna forma yo quiero ordenar algunas ideas, algunas reflexiones y discernir un poco de lo que significa la corrupción, que muchas veces todos escuchamos, todos hablamos, y realmente a mí me gusta dividirlo y entender que la corrupción es un delito y es un problema que tiene que resolver la justicia. Y creo que da para otro momento. Pero cuando hablamos de transparencia, en realidad lo que tenemos que ver es una oportunidad y una herramienta. Una herramienta que tiene dos aspectos. Uno, si somos gobierno, y entonces es una herramienta para fortalecer la gestión, y el otro es si somos oposición, que es una herramienta de control. Y es un poco en esa línea que queremos, o que por lo menos yo pienso, cuál es el valor de legislar con transparencia. Con transparencia porque una de las cosas que hoy leía que había justamente mandado Jesús, hablaba de alguna autocrítica que nosotros tenemos que hacer acerca de nuestro gobierno, en el gobierno de Cambiemos. Y una cosa que quedó trunca fue efectivamente que la opinión pública, la sociedad, no entendió qué era lo que pasó durante 12 años de populismo y que nosotros no lo pudimos explicar. Nosotros no pudimos explicar la herencia que recibimos de 12 años de populismo, de esa década ganada de la que hablaba el kirchnerismo. Y en realidad lo que faltó ahí, o mejor dicho, lo que hubo ahí, fue opacidad. Fue un gobierno totalmente oscuro, en donde pasaban cosas y nadie se enteraba. Por eso la sociedad, cuando nosotros fuimos, le dijimos, no, miren, esto fue un quilombo, no entendió. Y ahí está el punto. El punto clave, y lo que a mí me gusta, y muchos me han escuchado hablar de esto, es que cuando hablamos de transparencia, el ejercicio del derecho al acceso a la información ciudadana es clave. Y es algo que ya no representa ni un marco legal, ni una regla del juego, sino que es parte de los valores que tiene que tener una república. Entender que ese diálogo de la sociedad entre los ciudadanos y los que los representamos
tiene que estar puesto en otro eje. Y es parte también de la nueva comunicación social, la transversalidad, la democratización social a través de las redes sociales, la hiperinformación. Es lo que nos obliga a tener en cuenta que la nave nodriza de un conjunto de herramientas para fortalecer las gestiones con la transparencia o para controlar con la transparencia es el acceso a la información pública. Y es una manera de garantizar sin duda esos derechos que de otra forma no podríamos gobernar. Porque si no hay transparencia, si no tenemos una conducta transparente en el marco de una gestión, lo que nos queda es tener una conducta autoritaria. Yo decido que informo, yo digo lo que a mí me parece. Recuerdo siempre, no me acuerdo el pueblo, traté toda la mañana de recordar el pueblo, pero había un intendente, no en la provincia de Buenos Aires, por suerte, era en otro lado. Había un intendente, creo que era en el Chaco, donde él decía, nosotros acá no necesitamos ley de acceso a la información pública. Si la gente me conoce, viene, me pregunta y yo le contesto. Realmente muchos gobiernan así. Pero eso tiene una discrecionalidad que lo que hace es decidir el que manda, el que administra, qué cosas te quiero contar y qué no. Y seguramente que cuando haces preguntas incómodas no te las voy a responder. Eso es una conducta autoritaria. Y lo que genera a lo largo del tiempo es desconfianza. Y después perder las elecciones si es que estamos en un marco democrático. Yo hay algo que, para ponerles un ejemplo de esto, que no llego a entender por qué todavía en el 2023, después de haber una ley nacional de acceso a la información pública que impulsamos nosotros, que impulsó este partido, que lo logramos en nuestro gobierno, con la necesidad de fortalecer justamente ese marco de opacidad, de transparencia ante tanta opacidad que tenía el gobierno, en la provincia de Buenos Aires exista todavía el sistema de RAFAM. Es inconcebible. Es inconcebible que, no lo voy a explicar porque lo saben todos mejor que ustedes, pero es inconcebible que al día de hoy tengan que pedir la autorización al intendente para conocer cómo se administra o cómo gastó la plata de los bonaerenses. Eso es autoritario. Y ese es un mecanismo autoritario que hay que vencer. Y hay algo importante, por lo menos a mí me interesa transmitirlo de este lugar. No se trata la transparencia, la integridad en el funcionario, de ser también, como dice Jesús, funcionarios bien intencionados. Es una cuestión moral. Acá no estamos hablando de lo que está bien o lo que está mal. Acá estamos hablando de lo que nos conviene. Y principalmente cuando nosotros hablamos de la gestión, y ustedes lo saben mucho mejor que yo, hay muchos intendentes, gente que ha sido intendenta, uno tiene que administrar muchas tensiones. Tiene que administrar permanentemente el juego del que gana y del que pierde. Me imagino en un proceso de licitación, con algún tipo de compra. Y la verdad, no tener un sistema de transparencia, por ejemplo, de reglas de juego claras en un proceso de alguna compra, es una gran torpeza política. Porque si uno no hace bien eso, el que pierde, seguramente va a quedar molesto y va a cuestionar el triunfo del otro. Ahora, si hay un proceso, reglas de juego claras, mecanismos que todos pueden controlar y vigilar, el que perdió va a llorar el capito. Y la gestión nuestra se fortaleció. Y eso es lo que nosotros tenemos que lograr en democracia. Nosotros sabemos mejor que nadie lo que significa tener gestiones debilitadas. Y gestiones debilitadas principalmente, a veces por procesos que son externos a la propia gestión, pero cuando realmente uno se somete a esos niveles de inconsciencias, incluso de no tener la capacidad egocéntrica de poder entender que no importa lo que él piensa, sino que lo más importante es mostrar que uno es ecuánime frente al poder que tiene de decisión
si le va a dar una compra a uno o le va a dar una compra en otro. Esto es lo que nosotros tenemos que pensar, que para eso nos sirve justamente la transparencia. Nos sirve para generar reglas de juego claras en donde nosotros podamos caminar no tranquilos por la calle porque moralmente somos superiores al resto, sino porque hicimos las cosas bien y no tomamos ventaja de uno sobre otro. Nosotros cuando tuvimos en la pandemia, ¿se acuerdan? Alberto Fernández tenía el 70% de imagen positiva, ¿se acuerdan? No sabíamos qué hacer. Fue una calamidad, porque todos sabíamos quién era Alberto Fernández, pero bueno, era muy fuerte la imagen que tenía. Hasta que al señor se le ocurrió darle ventaja a sus amigos con las vacunas. Y ahí empezó la decadencia. Ahí empezó a mostrar efectivamente quién era Alberto Fernández. Y ni hablar cuando dictó una ley y por un pedido de acceso a la información pública de un periodista, nos enteramos todos que en Olivos era una joda durante la pandemia. Y eso fue a que hay mecanismos de transparencia, si no, no nos hubiésemos enterado nunca. Quizás se filtraba una foto, podrían engañar, podrían decir que era de otro momento, que era un fake news, como les gusta decir. Pero lo que sí es cierto que ante la prueba de la información, todos sabemos que no respetó las reglas. Y no respetar las reglas es lo que hoy hace que sea uno de los gobiernos o de los peores gobiernos de la historia, con un nivel de debilitamiento realmente peligroso para la época que estamos y de lo que va a venir. Entonces, por eso me parece que es importante que nosotros podamos ir trabajando y apoyándonos en cómo utilizamos y miramos esta agenda a la hora de legislar. ¿Qué aporte? ¿Qué instrumento? Y sí, efectivamente, esta es una agenda para los dirigentes, es una agenda para los funcionarios, es una agenda que termina con los privilegios. Han escuchado hablar mucho de los privilegios, todo el tiempo. Hoy tenemos un candidato que se llena la boca, segmentando la sociedad entre buenos y malos, y obviamente la política y los políticos son todos malos. Y en ese punto, a mí me gustaría saber cómo va a combatir la casta política que tanto le molesta, porque no ha presentado ningún proyecto, de ningún tipo, tampoco para combatir los privilegios de la política. Sin embargo, nosotros sí. Nosotros hemos presentado una batería de proyectos que acompañan justamente a la ley de acceso a la información pública y que creemos que esto va a fortalecer sin duda las instituciones. Tener un régimen de conflictos de interés, por ejemplo, que es la puerta a cualquier hecho de corrupción, es clave para la democracia. No se ha podido discutir en el Congreso. No se ha podido discutir tampoco un sistema de denunciantes y testigos de corrupción que permita, por ejemplo, combatir la corrupción en el sistema de la administración pública, o un régimen de obsequios. ¿No? Tenemos que ver, qué sé yo, conocer, que te regalan una Ferrari que después te la llevas a tu casa, o cuadros históricos que después los encuentran en un allanamiento en la casa de alguna presidenta, expresidenta. Esas cosas son lo que hace que la sociedad se separe de alguna manera de la clase política o de los dirigentes o del lugar que nosotros elegimos de ser los representantes de ellos. Poder explicar, esto decía Jesús, escuchar, y yo también digo, como lo dice Maxi, explicar. Cuando nosotros estamos en la gestión no tenemos que tener miedo de dar explicaciones. Las tenemos que dar, a veces porque queremos y otras veces porque nos preguntan, pero siempre poder explicar por qué hacemos las cosas. Y eso a la gente la tranquiliza. Por último, y para cerrar, lo que están pidiendo acá, me parece que hoy tenemos una oportunidad. Todos nosotros los que estamos acá tenemos una gran oportunidad. Hemos tomado el desafío que encabeza y lidera Maxi Abad en tener un candidato después de 16 años en la provincia de Buenos Aires. Un candidato desde el seno y de la provincia,
que es bonaerense, que entiende la provincia y que quiere transformar la provincia y que queremos y que nos da la oportunidad a todos nosotros justamente para creer que podemos transformar esta provincia y que además podemos ser los protagonistas de esa transformación, legislando, oponiéndonos, controlando, gestionando en el lugar que nos toque. Él propone 3 ejes, 3 iniciativas claves: revolución educativa, reactivación productiva y la última, reforma provincial. Y acá es donde entra el pensar y repensar cómo generamos instrumentos para que no sea solamente un eslogan o sea una cuestión moral ser íntegro o transparente, sino que sea parte de esas políticas públicas que necesita la provincia de Buenos Aires. Cuando habla Maxi de la descentralización, lo que está invitando es a la sociedad, a los bonaerenses, a tener mayor control de nuestras gestiones. O cuando habla de toda la modernización, de un sistema de digitalización, no es solamente generar un servicio público, sino también un proceso de participación con la sociedad mucho más integrada. La responsabilidad de gobernar en estos momentos que vienen no es solo de los dirigentes políticos, es de todos. Y lo bueno es que la gente ya lo sabe y nos va a exigir mucho más de lo que nos han exigido o le han exigido a otros. Pensemos en esto que nos propone esta iniciativa que ha tomado Emiliano y Maru, de poder entender que en las complejidades que tiene el desafío de administrar y de gestionar y de repensar el Estado y el fortalecimiento de las instituciones, es clave que nosotros, que todos nosotros, aquellos que decidimos representar a la democracia, la fortalezcamos con el diálogo y con mostrar efectivamente que somos mejores que otros. Gracias.